En las noticias hablan de justicia transicional. ¿Qué es eso? Son mecanismos legales y políticos aplicados en países que están transitando de una situación de conflicto a una de paz durante un periodo determinado. Se aplica para que los responsables de graves violaciones de derechos humanos respondan por sus crímenes ante la sociedad y las víctimas. ¿Cómo funcionará en Colombia? Se creará el tribunal que se llamará Jurisdicción Especial de Paz. Este se encargará de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes atroces, masacres, violaciones y desplazamientos cometidos en el conflicto. Este tribunal estará integrado por magistrados de las más altas calidades profesionales que no serán seleccionados ni por las FARC ni por el gobierno. Quienes acudan a este tribunal podrán seguir 3 caminos. 1. Decir la verdad y reparar las víctimas. A estas personas se les restringirá la libertad y realizarán trabajos que les permitan reparar el daño causado a la sociedad. El tribunal verificará la veracidad de las confesiones de los victimarios. Si no dicen toda la verdad, perderán los beneficios. 2. Reconocer tardíamente la verdad, pero antes de que el Tribunal de Paz lo encuentre culpable. En este caso, tendrá de 5 a 8 años de cárcel. 3. No reconocer la verdad y ser encontrado culpable. Será condenado hasta por 20 años de cárcel. La paz es la oportunidad para que por fin haya justicia. La justicia transicional. Como ya vimos, la justicia transicional alude a las formas en que los países que dejan atrás un periodo de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivos o sistemáticos de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darle una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional. También podemos decir que la justicia transicional abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Los mecanismos de justicia transicional. Se entiende entonces que los mecanismos de justicia transicional abordan la herencia de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante la transición de una sociedad que se recupera de un conflicto o de un régimen autoritario. Ese abordaje tiene características puntuales, en tanto que los arreglos judiciales o no, que se dan en que se dan a sí mismas las sociedades en transición a la democracia, se establecen para garantizar la moralidad de su vuelta o su avance a la normalidad. El cumplimiento del criterio de moralidad se materializa en la garantía frente a los derechos frente a las violaciones graves de los derechos humanos y el derecho humanitario del derecho internacional humanitario, de la protección de los derechos fundamentales y de los principios básicos de la justicia transicional, los cuales son la justicia, la verdad y la reparación. Bueno, para seguir hablando, para conocer aún más de la justicia transicional, debemos conocer sus antecedentes. Este término, el origen de este término se remonta al periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial,
con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y de los juicios de los soldados japoneses. Este concepto ganó fuerza y coherencia en la década de 1980 y en adelante. Esto comenzó con los juicios de exmiembros de las juntas militares en Grecia y Argentina. Bueno, el enfoque de la justicia transicional en los años de 1970 y 1980 fue en la justicia penal, con énfasis en la promoción de los derechos humanos y el derecho humanitario. Estos sucesos provocaron el aumento progresivo de defensa de los derechos humanos, que culminaron en el establecimiento de convenios internacionales. Aunque se cree probablemente que sus orígenes se remontan a épocas muy distintas, como en Atenas, después de la derrota con Esparta en el 404 a.C. y su posterior restauración democrática en el 403 a.C. Para seguir en esta línea de antecedentes históricos, vamos a conocer sobre los tribunales de Nuremberg. Bueno, como primera referencia de los tribunales tenemos el Tribunal de Nuremberg, conocido inicialmente como Tribunal Militar de Nuremberg, creado por medio del Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 por el gobierno de Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la República Francesa, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actúan en interés de todas las Naciones Unidas y por sus representantes debidamente autorizados para el enjuiciamiento de los acusados que cobraron la vida de millones de judíos. Bueno, Harry Truman, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nombró al juez federal americano Robert Jackson, quien fue abogado fiscal acusador principal por parte de los Estados Unidos durante el proceso. Se hizo cargo total de la organización del juicio y fue él quien sugirió a la ciudad de Nuremberg como lugar del tribunal, debido a que era esta la única ciudad que disponía de un palacio de justicia con suficiente espacio y el cual había sido dañado solo levemente durante los bombardeos de la guerra. Cada una de las cuatro grandes potencias, nombró un juez principal y uno suplente. Bueno, el proceso fue llevado a cabo el 20 de noviembre de 1945. Se llevó a cabo al 30 de agosto de 1946 en Nuremberg. El presidente del tribunal fue el juez nombrado miembro del tribunal Lord Jeffrey Lawrence. En 218 días de sesión fueron presentadas, entre otras,
de las declaraciones de 360 testigos, los cuales se interrogaron oralmente, por escrito y, y en presencia ante el tribunal. Bueno, el proceso tuvo el carácter de jurisprudencia angloamericana. Se necesitó de la colaboración en el Parlamento de Justicia de Nuremberg de más de 1000 empleados, y como pruebas se tuvieron en cuenta los documentos alemanes que habían sido recogidos durante las capturas, testimonios, el archivo fotográfico y las películas tomadas por los nazis durante y después de terminar la guerra. El día 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1945 fueron dictadas las siguientes sentencias: tres sentencias absolutorias, 12 sentencias a pena de muerte en la horca, 3 sentencias a cadena perpetua, 2 condenas a 20 años, una a 15 años y otra a 12 años. También una a 10 años, y el otro no alcanzó a ser condenado cuando se suicidó. La organización declaró criminal tanto al cuerpo del mando político del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores como a la SS, la Gestapo y el Servicio Secreto de Seguridad. Bueno, los cargos por los que fueron condenados eran: primero, la conspiración en contra de la paz mundial; segundo, planeación, provocación y realización de una guerra ofensiva; tercero, crímenes y atentados en contra del derecho de guerra; y, como cuarto, crímenes inhumanos. De 1947 a 1949 se llevaron a cabo 12 procesos ante un tribunal militar norteamericano en contra de políticos, militares, altas personalidades de la economía, médicos, jueces y abogados, miembros de la Oficina de Asuntos Exteriores, entre otros. Respecto a la eficiencia del tribunal, se puede destacar que se logró juzgar y condenar de facto a muy pocos dirigentes nazis, cada vez que para estos procesos no exista una normatividad internacional previa que permitiera estos juicios, por lo que se creó transitoriamente este tribunal y con el fin único de condenar mediante una justicia retributiva a los autores de estos hechos, que en ese momento no se configuraba como crímenes por ninguna legislación, esto es, crímenes contra la paz y seguridad internacional. Bueno, ya que vimos estos tribunales de Nuremberg, ahora vamos a ver el tribunal de Ruanda. Bueno, a diferencia de los tribunales de Nuremberg, para la conformación de los tribunales ad hoc de Ruanda
ya se habían consolidado una normativa del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, el primero y segundo, y el Tratado contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la Convención contra la Desaparición Forzada, entre muchos otros. Bueno, precisamente con el fin de acoger la firma de los acuerdos de paz de Arusha del 4 de agosto de 1993, subrayando la urgencia de desplegar una fuerza neutral internacional en Ruanda, tanto del Gobierno de la República como del Frente Patriótico. El Consejo de Seguridad de la ONU expidió la Resolución 872 del 1993, mediante la cual decidió establecer una operación de mandamiento de la paz bajo el nombre de Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda. El secretario general de las Naciones Unidas, consciente de la situación en la que se encontraba toda Ruanda, ordenó un inmediato y masivo refuerzo de UNAMIR, la cual es, pues ya lo mencioné, la misión de asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda. Para parar la contienda y las masacres, requiriendo miles de tropas adicionales y reforzar los poderes bajo el capítulo 7. Bueno, el 21 de abril de 1994, tras la decisión del secretario general de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad votó de forma unánime reducir paulatinamente la misión UNAMIR de 2.529 soldados a 270. La marcha de los soldados belgas dejó a 2.000 personas sin protección. Estas se refugiaron en la escuela técnica oficial, pero fueron asesinadas a los pocos días. El 25 de abril, las fuerzas de la ONU ya habían desaparecido a 50, ya habían descendido a 503 soldados. Aún así, Dallaire consiguió proteger a unos 25.000 ciudadanos durante estas últimas semanas. Ese mismo día, la Cruz Roja Internacional emitió un comunicado donde advierte que el número de asesinados no era de decenas de miles, sino de cientos de miles. El día 30 de abril, el presidente, en nombre del Consejo de Seguridad, condena todas las violaciones de derechos internacional humanitario en Ruanda, en particular aquellas en las que se había sido víctima la población civil, y recordó que las personas que participaron en estos actos o los incitaban eran
responsables de ellos a título individual. Bueno, pues en esta misma fecha, el secretario general del Consejo de Seguridad solicitó la investigación de las violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en Ruanda y el 17 de mayo exige que todas las partes en el conflicto pongan fin inmediato a las hostilidades. Entiéndase eso como un cese al fuego y pongan de término a la violencia y a la carnicería insensatas en las que estaba sumida Ruanda. El 31 de mayo, en el informe 640 de 1994, se señaló que se habían seguido cometiendo de manera sistemática matanzas y asesinatos en todo el país. El Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por medio de la Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, con el propósito exclusivo de enjuiciar de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de estados vecinos. Entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. Paradójicamente, el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo conocimiento previo a la realización del genocidio en Ruanda, hasta el punto que se manifestó en múltiples resoluciones, en una de las cuales ordena el retiro de las tropas de las Naciones Unidas, a sabiendas del conflicto. Sin embargo, posteriormente manifiesta su repudio y exige que cese el genocidio, así asumiendo una actitud pasiva. No obstante, con posterioridad al genocidio, ordena la creación del Tribunal ad hoc internacional para que juzgue y condene a los autores de estos hechos, con el fin de hacer justicia. El primer juicio comenzó en 1997 y para diciembre del 2012 el tribunal había completado la primera parte de su mandato. De las 93 acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, 93 habían sido detenidos, de los cuales 75 habían sido enjuiciados, 65 fueron declarados culpables y 10 fueron absueltos, y 9 acusados siguen sin haber sido detenidos y en el tribunal esperan terminar todos los procesos en el año 2014. Esperaban terminar todos los procesos en el año 2014. Es evidente que la conformación y consolidación de los tribunales en Ruanda, a pesar de ser tribunales ad hoc, con carácter excepcional para condenar a los autores que cometieron genocidios y crímenes de lesa humanidad, no constituye
un antecedente de justicia transicional. No se puede confundir el que un tribunal tenga carácter transitorio cuya finalidad es combatir la impunidad con los fundamentos epistemológicos de la justicia transicional. Eh, a diferencia de los juicios de Nuremberg, que se crearon sin que hubiese un seguimiento del Holocausto por parte de algún organismo internacional, porque no existían. Por el contrario, en Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU no solamente tuvo previo conocimiento, sino que hizo seguimiento a los acontecimientos sin despegar ningún tipo de intervención. Solo emitió varias resoluciones. Bueno, no podemos hablar de la justicia transicional sin mencionar las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son órganos creados para investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado y son parte de las diferentes medidas para, para responder a violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas en el pasado y lograr una transición hacia la paz. Cada sociedad define las condiciones particulares de su comisión de la verdad. Por lo general se caracterizan porque recogen información directamente de las personas afectadas. Son oficiales de carácter temporal y no judicial. Uno de los objetivos más comunes e importantes de la Comisión de la Verdad es contribuir a que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer y dar a conocer la verdad sobre los hechos violentos del pasado, las circunstancias en que ocurrieron, así como sus causas y consecuencias. Su fuente de información por excelencia son los testimonios de las víctimas, que en algunos casos pueden influir sobre las versiones, pueden confluir sobre las versiones de los presuntos responsables, de los testigos de los hechos y de otros protagonistas de la violencia. Por estar centradas en las víctimas, las comisiones de la verdad pueden contribuir también al reconocimiento de sus derechos y de su dolor, y a su fortalecimiento como actores políticos. Eh, Asimismo, las comisiones de la verdad pueden ser escenarios importantes de reconciliación y reconocimiento del sufrimiento compartido en sociedades afectadas por la guerra. Al final de su trabajo, las comisiones de la verdad suelen consignar en informes finales sus principales hallazgos y conclusiones. La mayoría de las comisiones han identificado responsabilidades políticas de instituciones y algunas incluso responsabilidades individuales. En los informes finales que hacen las comisiones, además de información que permita entender el contexto de la violencia, determinar hechos y consignar las voces de las víctimas, se incluye usualmente un capítulo de reconocimiento en el que se contemplan acciones para garantizar reformas institucionales que contribuyan a la no repetición de la violencia, o que son también hojas de ruta para el desarrollo de programas de reparación. Bueno,
La Comisión de la Verdad también puede servir para establecer una verdad más compartida sobre el pasado violento, determinar un antes y un después de la historia del país y ayudar, junto con las otras medidas de justicia transicional, a establecer los principios y acuerdos sobre los que se deberían fundir eh, en adelante la vida en paz en la sociedad. La necesaria legitimidad. Bueno, la, la legitimidad de una comisión de la verdad depende de diversos factores. Uno de los más importantes es su composición. Para ello debe estar integrada por personas idóneas, íntegras, independientes y de las más altas calidades morales, que ilustren la pluralidad del país. El proceso para su elección debería ser participativo y puede incluir amplias consultas a diversos sectores de la sociedad. Bueno, eh, ahora voy a pasar a hablar sobre la justicia transicional en Colombia. La justicia transicional, como ya lo explicamos, ya lo expliqué, es la manera de hacer justicia en contextos de transición política. Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados, en este caso internos, la justicia transicional contribuye a conseguir dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de la justicia. Para ello, la justicia transicional pone a disposición una serie de mecanismos y herramientas esenciales que permiten enfrentar el legado de violaciones masivas de los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la contribución de confianza entre los ciudadanos, entre estos y pues el Estado. Bueno, la búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas 3 décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Solo los arreglos de la justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica. No se han adoptado de una sola vez como un modelo integral y completamente coherente. La estrategia de justicia transicional se ha ido y sigue formándose a través de una serie de piezas, o sea, de leyes y políticas sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores. Bueno, en su última fase, Colombia cuenta con casi 10 años de experiencia en formulación e implementación de mecanismos de justicia transicional. Entre los años 2005 y hasta la fecha se han expedido distintas leyes, se han formulado políticas públicas
y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional, tanto en justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de establecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas. Y, bueno, para la construcción de los modelos de justicia transicional se hizo una priorización de las leyes y decretos que son el cimiento de la justicia transicional que pues hoy opera en Colombia. Las leyes y decretos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: la Ley 418 de 1997, la Ley 1738 del 2014, la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 del 2011 y el Acto Legislativo 1 del 2012. Eh, bueno, pues la negociación política que emprendió el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para para la desmovilización de alrededor de 31.472 combatientes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Se hizo jurídicamente posible a través de la ley, como ya la mencioné, 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. En 2002, en diciembre del 2012, se adoptó la Ley 1592, a través de la cual se introdujeron reformas estructurales a la Ley de Justicia y Paz, tanto en la investigación y persecución penal como en la reparación de las víctimas. En el marco legal para la desmovilización de los combatientes paramilitares, se modificó 3 veces en respuesta de las decisiones de las Cortes, hasta la adoptación de la Ley 1424 del 2010. Por su parte, en junio del 2011 se adoptó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que constituye un hito histórico en el adelanto y reparación integral de las víctimas en el país. Un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto armado interno que vive el país requiere de un nuevo arreglo de justicia transicional, cuyas líneas generales y amplio abanico de posibilidades ya adoptó el Congreso de la República a través del Acto Legislativo número 1 del 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz. Como resultado, existen varias piezas legales y políticas públicas que deben armonizarse y articularse para funcionar como un engranaje coherente e integral. La primera es medidas de investigación y judicialización. La segunda es buscar la verdad y construir
y la construcción de la memoria histórica. La tercera es las garantías de no repetición. La cuarta, reparación integral a las víctimas. Quinta, rangos y bases constitucionales de la estrategia de justicia transicional. Bueno, voy a hablarles sobre el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448 del 2010, constituyó un hito histórico en el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado interno, sin discriminación, y hacia la satisfacción de sus derechos a la asistencia, atención y reparación integral. En primera parte, la ley consigna el reconocimiento expreso por parte del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, de que en Colombia existe un conflicto armado. En segundo lugar, la ley reconoce como víctimas a aquellas cuyos hechos fueron cometidos por agentes del Estado. La Ley de Víctimas estableció, mediante atención, asistencia y ambicioso programa de reparación administrativa individual y colectiva, para lo cual creó un nuevo y complejo andamiaje institucional. Bueno, al cumplir 3 años de la expedición de la ley, en total, a junio del 2014, el gobierno había destinado 19 billones de pesos para la aplicación de la norma, y según cifras de la unidad de víctimas, 389.000 víctimas habían recibido reparación administrativa, y de estas casi 223.000 habían sido beneficiarias de una reparación integral. Bueno, en el caso de restitución de tierras, se había presentado ante los juicios más de 4.000 casos de víctimas de despojo y abandono forzado, que produjeron 1.158 sentencias por casi 29.000 hectáreas. Además de las medidas de asistencia y atención y del programa de reparación administrativa, recogió las lecciones del camino recorrido por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La ley creó el Centro de Memoria Histórica y le asignó entre sus funciones la implementación de medidas de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y recuperación de la memoria. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el marco jurídico para la paz. En el año 2014, a través 2012, a través del acto legislativo número 1, se incorporaron las bases de la justicia transicional en la Constitución Política de Colombia, de esta forma. Primero,
se definen los objetos de nuestro modelo. Por un lado, facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz establecida y duradera. Por el otro, garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y en segundo, se establecen las bases mínimas en el diseño de medidas de justicia penal especial y particular y participación política de excombatientes y satisfacción de los derechos de la verdad y reparación de víctimas.